Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Es un tema que hemos estado tocando mucho en el estudio bíblico de los miércoles, donde estamos estudiando el Evangelio de Juan. Pero hoy quiero centrarme en un punto, porque estamos pidiendo mucho la llenura del Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Porque toca? Porque sin el Espíritu Santo entonces no vamos a ver el reino de Dios. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Y yo les voy a pedir entonces que leamos, primero oremos, ¿sí? Porque si no empiezo yo a hablar bobadas. Amado Señor, yo quiero darte infinitas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das. Porque cada día, Señor, es nuevo para nosotros. Como decía Paola, unas veces estamos con la fe muy alta y otras veces estamos tan bajitos, tan carentes de fe. Pero tú eres el que nos llena, tú eres el que nos llena de tu espíritu. Pero nosotros, Señor, necesitamos dejarnos llenar, necesitamos seguir la voz de tu espíritu, necesitamos de ti, Padre. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, a cada una de las personas que escucha. Tú nos conoces, Padre, tú conoces nuestro corazón duro y rebelde. Pero a pesar de eso, tú nos has amado con un amor indescriptible. Por eso queremos pedirte que tú obres en nosotros esta mañana y que nos ayudes, Señor, a nacer de nuevo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, como les decía, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, este es un pasaje conocidísimo y predicadísimo dentro de la iglesia. Y es un pasaje muy hermoso porque Jesús está hablándole no a cualquier persona, está hablándole a un hombre piadoso, a un hombre bueno, a un hombre justo ante los ojos de la gente. Nicodemo era un fariseo, y no cualquier fariseo, dice un principal de entre los judíos, un hombre que se había ganado el respeto de la gente. Y se había ganado el respeto de la gente no porque hubiese hecho plata, no porque hubiese ejercido poder, no porque se hubiese ganado un cargo importante. Él se había ganado esa posición entre el pueblo judío porque era un hombre que se esforzaba en cumplir la ley. Era un hombre que diezmaba, que ayunaba, que
daba limosnas, era un hombre que oraba, era un hombre piadoso. Y ante la gente eso es reconocible. ¿Quién no quiere una persona así en su entorno? ¿Quién no quiere tener familiares así? ¿Quién no quiere ser así? Yo quisiera ser más piadosa, yo quisiera estar ayunando, yo quisiera estar orando todo el tiempo, yo quisiera ser más juiciosa, pero no lo soy. Y aún así, con todo lo juicioso que era Nicodemo, Jesús le dice, después de que viene Nicodemo, de noche, y le dice, oh, es que tú has tenido que, tú tienes que venir de Dios. Nadie puede hacer estas cosas si no viene de Dios. Y Jesús no le dice nada referente a esas afirmaciones que está haciendo Nicodemo. Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis y hablar una bobada. Yo espero que muchos de ustedes hayan visto la película Thor. Sí, la del superhéroe, esa, la del dios nórdico, la del trueno, la que está con el martillo. ¿Por qué traigo a colación a Thor? Porque él era un tipo, un hombre, el hijo de Odín, además, papacito, todo galán, todo sexy, y él creía que se había ganado el derecho de ser el sucesor de Odín en el trono. Pero resulta que él empieza a tomar decisiones que están en contra de lo que Odín ha establecido. Odín es el papá, Odín es el rey, y el hijo que se siente digno de ser el sucesor, porque además Thor no es cualquier personaje, él es el único digno de levantar el martillo. Y él toma decisiones equivocadas que ponen en riesgo no solamente a su reino, sino a todos los reinos. Odín lo destierra y además le quita sus poderes, y a Thor le toca estar en la tierra sin sus poderes y poco a poco ir ganándose nuevamente esa dignidad. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque así como Thor, sí, es una película de superhéroes, yo sé, a mí me gustan los superhéroes, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me gustan los superhéroes porque se parecen tanto a nosotros, son tan humanos, menos Superman, a mí Superman no me gusta, Superman no, pero estos personajes son tan como nosotros, tan falibles, tan tan como nosotros, que nos acercan mucho al conocimiento de nosotros mismos. Nosotros dentro de la iglesia podemos estar pensando, y está muy bien anhelar el Espíritu Santo. De hecho, Jesús lo dijo en Lucas 11, cuando él termina de enseñarle el Padre Nuestro a los discípulos, les dice, ustedes pues, pidan el Espíritu Santo. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, sí, claro que sí, hay que pedir el Espíritu Santo, hay que anhelarlo, hay que desear que el Espíritu Santo nos guíe, hay que aspirar, anhelar, desear que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos dirija. Pero otra vez, ¿para qué? Y allí es donde nosotros tenemos, o por lo menos, esta es mi propuesta hoy, detengámonos un momento. Paremos un momento. ¿Para qué quiere el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y además le dice, oye hermano, usted es maestro de Israel y no sabe de lo que le estoy hablando. Usted no sabe, a ver, Nicodemo, sea serio. Y si nosotros nos vamos a Ezequiel 36, podemos entender, acercarnos al entendimiento, mejor dicho, de lo que puede estar significando ese nuevo nacimiento. Por medio del profeta Ezequiel, para los que quieran buscar Ezequiel, ustedes cierran la Biblia y la abren a la mitad. Casi siempre sale Salmos o Proverbios o Isaías.
En cualquier caso, váyase para adelante, después de Isaías está Jeremías, después Lamentaciones, después está Ezequiel, y si quieren acompáñenme al capítulo 36. En el capítulo 36 nos está contando Ezequiel algo que Dios le dijo. Y yo, es más, yo les propongo que lo leamos desde el versículo 19 y entendamos algo. El pueblo de Israel se había portado mal, muy, muy mal. Y a causa de ese pecado, esa desobediencia, esa actitud rebelde ante Dios, Dios los castiga. No esperaría para que castigue un padre a un hijo, ¿no es para que se corrija? Eso debería ser, ¿no? Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dice el versículo 19 del capítulo 36, les esparcí por todas las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde fueron llevados. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. Y atención, redoble del tambor, ¿cómo va a santificar Dios su nombre? Vamos a ver. ¿Cómo va a santificar Dios su nombre? Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré el corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Así Dios santifica su nombre. Y si nosotros vemos esos tres últimos versículos, desde que Él dice, esparciré en ustedes agua limpia, así empieza un proceso en el cual Dios santifica su nombre, en el cual Dios coge a esos rebeldes de la casa de Israel y comienza un proceso de transformación en ellos. Si nosotros miramos qué es esa agua limpia, pues Pablo nos da unas luces en la carta a los Efesios. Tenemos la carta a los Efesios, aquí tenemos tiempo, tenemos una hora, podemos hacer, vamos a la carta a los Efesios, eso está en el Nuevo Testamento. Si ustedes están en los Evangelios, entonces cogen el Evangelio de Juan, pasen el libro de los Hechos, luego Romanos, luego Primera de Corintios, luego Segunda de Corintios, luego Gálatas, y llegamos a Efesios, capítulo 5. Capítulo 5 de Efesios. Esta es la porción favorita de todas las mujeres modernas, ¿no? Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Versículo 21, estoy leyendo Efesios 5, 21. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Aquí a las mujeres de hoy no les gusta esto, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oh, ese Dios machista y misógino. Vamos a ver. Maridos, amen a sus esposas, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y vamos a hacer una pausa aquí, porque nosotros estamos viendo, queremos la llenura del Espíritu Santo. Sí, 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 claro que la queremos. Pero antes de la llenura del Espíritu Santo hay un proceso. Dios comienza a lavarnos, Dios comienza a limpiarnos. Esparciré agua limpia, agua pura sobre ustedes y los limpiaré. Esa agua es la palabra. Esa agua es la palabra que Dios está derramando sobre nosotros para que nosotros seamos limpiados. Él nos está limpiando. Dios tiene un propósito con eso. Presentarse, limpiar a su iglesia. Limpiar a su iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha, pura. ¿Y saben qué hace eso o qué debería hacer eso en nosotros? Quitarnos la carga de pensar que yo tengo que santificarme, que yo tengo que hacer algo para acercarme a Dios, que yo necesito cambiar para que Él me cambie a mí, para que Él haga algo en mí. Y mis queridos amigos y hermanos, resulta que la palabra nos está diciendo, no, Señor, Él nos va a limpiar a nosotros. Él nos va a transformar a nosotros. Es Él. El trabajo es de Él. Y listo. Yo puedo pensar entonces, bueno, que Dios haga su trabajo. Buenísimo, perfecto, empiece. Pero ¿de qué nos va a limpiar? Empieza diciendo Ezequiel, nos va a limpiar, esparciré agua limpia y serán limpiados de sus inmundicias y de sus ídolos. Si nosotros miramos otra carta de Pablo, nos va a decir que nuestras armas, nos va a decir en Gálatas, que cuando habla, creo que es en Gálatas, en Efesios, cuando habla de la armadura del Espíritu, va a decir que la palabra es la espada, es un arma y es un arma de ataque. No es defensivo, es de ataque. Y esa palabra nos va a decir en otra carta que esas armas, que nuestras armas, no son carnales, sino son poderosas para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que hace que nosotros no podamos conocer a Dios? ¿Qué es lo que hace que nosotros no podamos entender, vivir, gozarnos, deleitarnos en el conocimiento de Dios? Pues todos nuestros argumentos que hemos a lo largo de los años acumulado en nuestro pensamiento, nosotros tenemos argumentos para todo. Por eso es que personalmente pienso que es tan nocivo cuando nosotros, la iglesia, nos acercamos a la gente para tratar de convencerla y empezamos un debate, un tira y encoge con la gente para convencerla de la verdad del Evangelio, cuando en realidad es la palabra la que va a derribar todos esos argumentos en la gente, no somos nosotros. Yo no tengo que convencer a nadie. Y en el momento en que yo entiendo que no es mi obligación convencer a nadie, en ese momento yo permito que sea Dios quien obre en la vida de esa persona. Mi única responsabilidad es decirle a la gente dónde está esa fuente de agua viva, ese pan de vida que bajó al mundo.
ese Dios que nos va a saciar completamente. Compartir lo poquito que tengo con la gente, porque pilas, ninguno de nosotros sabe lo suficiente. Ninguno de nosotros sabe tanto como para poder hacerlo solo. Pero la palabra de Dios derriba todo argumento y toda altivez. Derriba eso, nuestros pensamientos, esas ideas que nosotros tenemos, esas ideas como por ejemplo que Dios es un Dios misógino y que la mujer en la religión cristiana entonces está sometida al marido. No, eso no es lo que está diciendo Dios. Cuando nosotros dejamos que la palabra nos limpie, empezamos a ver distinto, empezamos a creer diferente, no como a mí me parece, sino yo voy a creer en ese Dios, en la voluntad de ese Dios que se ha acercado a mí para comenzar un proceso de transformación en mi vida. Y después que empieza a limpiarme de todo lo que tengo en la cabeza, empieza a limpiar también, a limpiarme de los ídolos. ¿Qué tengo yo idealizado? ¿A quién tengo idealizado? ¿Qué es para mí lo más importante? En este momento de mi vida, ¿qué está ocupando el lugar de Dios? ¿Saben qué? A veces son incluso nuestras propias fantasías, esas cosas a donde se va nuestra mente cuando nosotros no estamos haciendo nada. Allí muchas veces están nuestros ídolos, muchas veces allí están esas cosas que nos alejan de Dios, que nos impiden entregarle nuestra vida a Dios para que Él la transforme. Él nos va a quitar los ídolos. Entonces, pilas, porque antes de la llenura del Espíritu Santo, sépalo, hermano cristiano, sépalo, le van a derribar los ídolos. ¿Quiere que le derribe los ídolos? Porque si nosotros estamos guardando nuestros ídolos, estamos escondiéndolos para que en algún momento en secreto empecemos a adorar a ese ídolo, sea quien sea el ídolo. Los hijos, el trabajo, el dinero, las posesiones, la relación de pareja, uno mismo, los problemas. ¿A quién tenemos como Dios en nuestra vida? Porque esos ídolos van a ser derribados, limpiados de ídolos. Entonces ahí sí viene otra parte del proceso. Dios pone un corazón nuevo en nosotros. Quita de nosotros este corazón de piedra, lo quita. Sí, descubierto está el secreto. Tenemos un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón malo, un corazón que, como dice la misma palabra, tiende de continuo al mal. Sí, claro que sí. Incluso la persona más altruista y más buena del mundo que usted pueda conocer hoy, esa persona, su corazón tiende de continuo al mal. Pero Él va a transformar ese corazón. Y ese corazón, habiendo sido transformado, va a ser un corazón sensible a la palabra de Dios. Y como última parte, sí, la parte final de este proceso de transformación, pondrá su espíritu en nosotros. Ahí sí, no es sobre nosotros, no es alrededor de nosotros, es en nosotros. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Allí sí. Ahora sí. Entonces habremos nacido de nuevo. Del agua y del espíritu. Si nosotros no pasamos por este proceso, pues, y nos toca la misma mala noticia que a Nicodemo, no veremos el reino de Dios. Es palabra de Dios. No le estoy fregando la vida a nadie. Esto lo dijo Jesús. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y una vez que nosotros hayamos nacido de nuevo, una vez que nosotros hayamos recibido el Espíritu de Dios, pues entonces allí sí podremos andar en sus estatutos y guardar los preceptos de Dios y ponerlos por obra.
Antes no podemos, aunque lo queramos, aunque nos empeñemos en hacerlo, no vamos a poder. Sin el Espíritu de Dios es imposible. Es tan imposible que, y aquí les doy una mala noticia, pero es que ser lleno del Espíritu Santo no basta. Nosotros necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero resulta que cuando Jesús se fue a bautizar, Juan le dijo, oiga, a ver, yo soy el que necesita ser bautizado por usted. ¿Por qué? Porque a Juan no le satisfizo ser lleno del Espíritu Santo. Él necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. Necesitaba algo más. Y ese algo más es lo que viene a traer Jesús. El bautismo por el Espíritu Santo. ¿Para qué nosotros necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo? Una de las cosas, sí lo dijo el profeta Ezequiel, o lo dijo Dios por medio del profeta Ezequiel, es para poder cumplir sus mandamientos, para ponerlos por obra. Pero, en el Nuevo Testamento hay algo nuevo, hay algo diferente, hay un plus que no se había conocido antes. Aun cuando Dios había manifestado su deseo de adoptarnos como hijos, de adoptar a su casa, Israel, ese pueblo a quien Él eligió. Y luego a nosotros, por medio de Pablo, nosotros nos enteramos que la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ya no es el pueblo de Israel, ahora es la iglesia. La esposa no es el pueblo de Israel, la esposa es la iglesia, somos nosotros. Y a nosotros se nos hizo una promesa diferente. Por medio de la carta a los Gálatas, que se está antes de los Efesios, después de Segunda de Corintios, por medio de esa carta que Pablo escribió, sabemos que en el pasado había una promesa, había una alegoría que Dios usó con las esposas del patriarca, de ese hombre, ese viejito Abraham, a quien Dios eligió y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pues a él no se le había dado hijo, sino hasta los 100 años. A los 100 años fue cuando él pudo tener su primer hijo con su esposa, que era igual de viejita él. Pues como ellos estaban un poco desesperados porque no veían cumplida la promesa de Dios, pues Sara, la esposa de Abraham, le dice, bueno, hágalo con mi esclava y ni modo, a ver si le da un hijo. Y Abraham, juicioso, obedeció la voz de su esposa. Y tuvo relaciones sexuales con la esclava quedó embarazada y tuvo un hijo llamado Ismael. Pero Dios le dijo que no iba a ser por medio de Ismael que se cumpliría la promesa. Luego tuvo el hijo con Sara, Isaac. Y Dios le dijo que iba a ser por medio de Isaac que se cumpliría la promesa. Pues Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 21 en adelante, él está preguntando a los Gálatas, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne y el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre,
porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Entonces, hay unos que son nacidos de la carne, y como le dijo Jesús a Nicodemo, carne son. Y hay otros que son nacidos según el Espíritu, y espíritu son. Entonces, si nosotros nacemos del Espíritu, ¿para qué es? ¿Para qué nosotros, estando en libertad ahora, qué vamos a hacer con esta libertad? Va a decir Pedro en una carta que esta libertad, que el Señor nos sacó de la esclavitud a la libertad para que nosotros le sirvamos, no por obligación, no por conveniencia, no para tratar de sacarle algo a Dios. Nosotros vamos a servirle por amor, porque somos hijos. Y si hijos, lo dijo Pablo, también herederos. Y coherederos con Cristo si es que estamos dispuestos a sufrir las mismas calamidades, las mismas persecuciones, el mismo padecimiento que tuvo Él. ¿Estamos dispuestos en la carne? Imposible. Imposible hacer eso en la carne. Imposible que nosotros, sin tener el Espíritu Santo, estemos dispuestos a hacer todo lo que nos pide Dios que hagamos. Porque Jesús no nos está pidiendo cualquier cosa. Jesús nos está pidiendo que nosotros dejemos de andar conforme a nuestra voluntad y comencemos a andar en la voluntad de Dios. Volviendo a ese encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, Jesús le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso lo confirmó Pablo. Unos son esclavos, otros son libres, unos son esclavos de la carne, otros son libres por el Espíritu. Pero además el apóstol Juan, cuando hace su introducción al Evangelio, él dice en el capítulo 1, versículos 11 al 13, nos está contando que ese verbo que se hizo carne, ese verbo que estaba con Dios y era Dios, pues vino a los suyos, vino a su mundo. Ese verbo, la palabra, el logos, que estaba con Dios y era Dios, vino a los suyos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, todos, entendamos eso, es todos, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios así lo quiso. Pero para que nosotros podamos ser hijos de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser limpiados por la palabra. Necesitamos ser guiados por su Espíritu. Necesitamos permitir que Dios nos derribe todos los ídolos, todas las bobadas que tenemos en nuestra cabeza, todo lo que nosotros estamos convencidos de que así es porque sí lo he aprendido toda mi vida y usted no me venga a enseñar a mí nada nuevo. No venga a enseñarme nada nuevo porque yo sé, yo creo a mi manera. Punto. O a mí me enseñaron así y así me quedo. Punto.
La palabra tiene que empezar a limpiarnos, tiene que empezar a transformarnos. Y entonces, una vez nacidos de nuevo, ¿qué dice Jesús? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Cuando nosotros estábamos estudiando esta porción en el estudio de los miércoles del Evangelio de Juan, surgió la duda, ¿qué quiere decir esto? Y seguramente, o por lo menos eso pienso, ¿no? Tal vez, quizás, a lo mejor, nos ayude la palabra que Jesús, perdón, le dijo a Pedro una vez que Pedro lo negó. Jesús fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó y se le apareció a sus discípulos. Y estando con ellos le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondía, Señor, sí, yo te quiero. Y Jesús le dio una instrucción, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, eh, cuida a mis corderos. Y después de decirle esto, en el versículo 18 del capítulo 21 de Juan, le dijo, de cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá o te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Esta fue la palabra que Jesús le dijo, y Juan agrega, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro lo siguió, y Pedro lo siguió. Y después de seguirlo, durante 40 días, nos cuenta Lucas, en el primer capítulo del libro de los Hechos, después de seguir, después de que 40 días estuvo Jesús con ellos, dándoles instrucciones, hablándoles acerca del reino de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Ya estaban allí, los siguió. Ellos habían nacido de nuevo, ¿no? Ya ellos habían nacido de nuevo. Vamos a ver. Dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y efectivamente, bueno, y luego les dicen, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, pocos días después, en el día de Pentecostés, estando todos reunidos, toda la iglesia reunida, orando, pues se llenó esa casa donde estaban, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto está en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Esto produjo un cambio estructural dentro de la iglesia, porque esos hombres que fueron unos cobardes cuando arrestaron a Jesús, que lo dejaron, que se apartaron de él, lo metieron preso, luego Pedro lo siguió desde lejos y miró cómo a Jesús lo estaban llevando dentro de la casa del sumo sacerdote. Y estando allí en el patio del sumo sacerdote, Pedro negó 3 veces al Señor, no una ni 2, sino 3 veces. Lo negó. Pedro, que parecía tan valiente, Señor, yo moriré por ti. Pero no, resulta que Pedro lo negó 3 veces.
Pero una vez recibido el Espíritu Santo, una vez que Pedro y los demás fueron llenos del Espíritu Santo, no solamente es que comenzaron a hablar nuevas lenguas, empezaron a dar testimonio, empezaron a contarle a todo el mundo que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el que ellos estaban esperando, el Mesías, el Cristo, el elegido, que Él había muerto y había resucitado, y ahora por medio de ese sacrificio nosotros tenemos perdón de pecados por gracia, no por nuestras obras, que es un regalo inmerecido. Y Pedro empieza a ir de uno a otro y empieza a predicar. Empiezan además a hacer unas señales y prodigios extraordinarios que hacen que la gente comience a poner la mirada en ellos y decir, ¿qué es esto que está pasando? Y Pedro les dice, no, 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 no. No pongan la mirada en nosotros, porque no es ni por nuestro poder ni por nuestra piedad, sino es por el nombre de Jesús. Porque ese mismo espíritu que lo levantó de los muertos es el que ahora está en nosotros. Bueno, eso lo dice Pablo, no Pedro. Pero los testigos, hoy estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y eso es lo que está pasando en la iglesia. La iglesia comienza a dar testimonio no solamente con la palabra, sino con las obras, y eso es posible gracias a que el Espíritu Santo está en ellos. Pero cuidado, el Espíritu Santo nos va a llevar a donde nosotros no queremos. Nosotros no sabemos a dónde vamos a ir. Nosotros no sabemos. Ya nosotros se nos quitó el control. ¿Usted está dispuesto a dejar el control de su vida? En serio, esto es en serio. ¿Está dispuesto a dejar el control de su vida? O aquí tenemos un diosito, a Thor. Porque Thor resulta que él era digno de tener el martillo, él era digno, tenía una fuerza extrahumana, sobrehumana, una fuerza extraordinaria, y podía hacer de todo, pero aún siendo el hijo de Odín, aún siendo el hijo, el heredero al trono, pues Thor hizo lo que se le dio la real gana, hizo su voluntad y no la voluntad del Padre. Si nosotros estamos en esa actitud, porque nos creemos superiores al resto, porque ¿para qué queremos el Espíritu Santo? A ver, ¿para qué? ¿Para hablar en lenguas y baternos un champú de espirituales? ¿Para qué? Para echar fuera demonios y orar por los enfermos y que estos salen y decir, yo he echado en mi vida más de 5,000 demonios. En serio, hay un libro que escribió un tipo que dice eso. Perdón, pero me ofende. Al Señor usted los tiene contado, querido diario. Hoy eché un demonio. El demonio hizo, hágame el berraco favor, no sea ridículo. Me ofendí. Ya, esto no viene del Espíritu Santo, lo sé, la ira no viene del Espíritu Santo, pero es que no podemos creer que el Espíritu Santo nos va a llenar para que nosotros recibamos gloria, o para andar por ahí diciendo todo lo que hacemos. La gloria tiene que ser para el Señor, la gloria tiene que ser para Dios, la llenura del Espíritu Santo tiene que tener un propósito, que la gente ponga la mirada en el Señor, en Jesús, no en nosotros, no en nosotros. Nosotros no somos nada. Nosotros somos polvo de la tierra. Con un chasquido, pues todo el planeta desaparece. Y todo el planeta va a desaparecer, así lo dicen las profecías. Dios ya lo dijo, esto se va a envolver como un pergamino, va a ser echado al fuego, ya se acabó. Y los que son de la carne, los que siguen siendo de la carne, pues resucitarán para muerte eterna. Ah, pero los nacidos del Espíritu, los que han nacido del Espíritu, pues nosotros, si nos mantenemos obedeciendo la voz del Espíritu Santo,
obedeciendo lo que Él nos mande, pues nosotros heredaremos el reino. Así lo dice Pablo. Pablo lo dice en una carta. Oiga, venga hermano, sea serio, sea serio. Dice, por aquí lo tengo, por aquí lo anoté. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a Romanos 8, mejor, no me hagan caso a mí, vamos a Romanos 8 y vamos a verlo nosotros, porque si nosotros queremos la llenura del Espíritu Santo, si nosotros queremos ser bautizados por el Espíritu Santo, entendamos, por Dios Santísimo, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué? Para ir por la calle diciendo, ¿saben a cuánto oscuré hoy con mis sombras? No, es que yo me batí esta chaqueta. Sí, para los que no saben el chiste, esas son cosas que están en YouTube, de algún sujeto cristiano que lanza la chaqueta y la gente se cae. Y no sé qué les pasa, no sé qué le pasa a esa gente que se cae, se desmaya y tienen unas cosas extrañas. Pero nosotros, guiémonos por la palabra, dejemos que la palabra nos siga limpiando. Sumerjámonos en la palabra y permitamos que nos limpie. Y a veces vamos a decirle, no me parece, no estoy de acuerdo, como yo que peleaba tanto con Efesios 5. Las casadas están sujetas a quién, que yo voy a estar sujeta a quién, que yo necesito otra cabeza, pues no, me basta y me sobra la mía. Pues ya la palabra me ha limpiado y yo lo que he entendido ahora es, sí, yo me voy a sujetar, cuando me case me sujeto a mi esposo, pero para eso tengo que sujetar, para eso, perdón, tengo que casarme con un esposo cuya cabeza sea Cristo. Si no, pues hermana, no se abdica, no se case. Dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, vamos a ver el versículo 5, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, listo, ya lo sabemos. Ok, Pablo, listo, Pablo. Ajá. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya nacimos de nuevo, ya estamos llenos del Espíritu Santo, ya hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces póngase pilas. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que alguno tiene el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Vamos a leer entonces el 13. Si ustedes viven según la carne, morirán. Pero si viven por el Espíritu, hacen morir las cosas de la carne y vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si nosotros queremos el Espíritu Santo,
Si nosotros realmente anhelamos estar llenos del Espíritu Santo, esto va mucho más allá de hablar nuevas lenguas, de echar fuera demonios, de poner las manos sobre los enfermos, con la certeza absoluta de que los enfermos sanarán. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para andar en esos pasos que anduvo Jesús. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo porque si no vamos a andar por nuestra carne, por las pasiones de la carne. Y no quiero decir drogas, sexo y rock and roll. Drogas, sexo y rock and roll, no. Ni pasarnos toda la vida viendo películas de Marvel o de superhéroes o Star Wars. No, o películas de Disney, no. Más allá de todas esas cosas, andar por la carne es poner primero nuestras necesidades, nuestra voluntad, por encima de la voluntad de Dios. Y si nosotros hacemos eso, pues mis queridos hermanos, amigos y compañeros, nosotros jamás vamos a poder experimentar, vivir, comprender que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Y vamos a seguir una vida religiosa donde nosotros digamos, bueno, se hará la voluntad de Dios. Sí, si es la voluntad de Dios, pues voy a hacerlo. A ver, uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y no puede ocurrir jamás que la voluntad de Dios produzca en nosotros tristeza, conformismo, resignación. La voluntad de Dios se supone que debería llenarnos a nosotros de gozo. Porque otra de las cosas importantes del Espíritu es que el Espíritu da frutos. Oh, sí, el Espíritu Santo da frutos. Y en Gálatas, que están los frutos del Espíritu Santo, oh, sí. Y dice Pablo en la carta a los Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Si nosotros realmente permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, pues nosotros vamos a vivir con estos frutos. Se va a notar. No vamos a tener que decir una sola vez, yo he hecho fuera demonios. 5,000 este año, ¿no? El año pasado fueron, a ver, el año pasado por la pandemia se me bajaron las estadísticas, entonces nada más eché 4,500 demonios, ay, qué horrible. No, eso no significa, eso no es garantía de que el Espíritu Santo esté en nosotros. La garantía de que el Espíritu Santo esté en nosotros es que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si nosotros vivimos creyendo en Jesús, nosotros vamos a entender que no estamos por nuestra cuenta, que no es en nuestras fuerzas, que no es para nuestra gloria. Nosotros no vamos a andar como Thor, creyéndonos superiores a todos y creyéndonos que podemos hacer nuestra voluntad en todas partes porque somos hijos de Dios. Porque Dios es tan bueno que puede pasar, imagínense, Odín mandó a Thor a la tierra, venga, sí, sin poderes, y además con la frustración de ver ahí el martillo y no poderlo levantar, porque había perdido la dignidad. Pero cuando él estuvo dispuesto a morir para que todas las demás personas pudieran vivir, pues Thor volvió a tener esa dignidad. Y nosotros no podemos estar dispuestos a morir
sino es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso nos debería producir a nosotros gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que debería estar pasando en nosotros cuando nosotros, guiados por el Espíritu Santo, reconocemos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra y somos guiados por el Espíritu. Y podremos entonces descubrir esas cosas que Jesús no podía contarle a Nicodemo, que le dijo, a ver, Nico, si les he dicho las cosas de abajo, las cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo vas a entender si te dijera las espirituales? Y resulta, aquí otro chisme, que Pablo le contó a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, eso está en la primera carta a Timoteo, creo. Sí. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, Jesús le escribió a Timoteo, esto te escribo, perdón, capítulo 3, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entendamos esto, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Repita conmigo, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Guardemos esta casa, amemos esta casa, cuidemos esta casa. Y la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Pues este misterio Jesús no se lo podía revelar a Nicodemo. Este misterio no lo van a entender quienes aún no han recibido esa santificación por medio del Espíritu Santo. Esa llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Sí, anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Pero entendamos para qué. Entendamos para qué. Y yo les garantizo que en el momento en que nosotros lo entendamos, pues vamos a anhelarlo aún más, porque la gloria de Dios va a ocupar un lugar mucho más importante en nuestra vida que buscar la gloria para nosotros mismos. Oremos antes de que se me termine mi la hora. Entonces, pidámosle al Padre que nos limpie, que nos haga nacer de nuevo. Y un puntico final, como aprendimos en Ezequiel 36 hoy, Dios santifica su nombre. Cuando nosotros le pedimos al Padre, en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre, le estamos pidiendo, papá, hazme nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Entonces, oremos para que hoy nosotros anhelemos la llenura del Espíritu Santo, pero más allá de tener el Espíritu Santo por nosotros, para nosotros, que sea para la gloria de Dios, sabiendo que Él es nuestro papá y que su nombre va a ser glorificado. Padre bueno, hoy te damos gracias porque tú nos has quitado a nosotros la carga de sentir que tenemos que hacer algo para agradarte, que tenemos que hacer algo para acercarnos a ti. Cuando tú, siendo un Dios soberano y omnipotente, hiciste todo para que nosotros seamos santos, seamos limpios, seamos puros, y nos podamos acercar a ti en plena certidumbre de fe y podamos llamarte Padre nuestro. Hoy, Señor, clamamos, queremos nacer de nuevo para ti, para tu gloria. Queremos pedirte, santifica tu nombre en nosotros. Señor, transfórmanos, pon un corazón nuevo.
en cada uno de nosotros. Pon tu espíritu y ayúdanos, Padre, a quitar toda la dureza de nosotros, toda esa rebeldía y esa necedad que nos impide obedecer la voz de tu espíritu. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y te clamamos, ayúdanos. Tú conoces nuestras debilidades aún mejor que nosotros. Te clamamos hoy, Señor, ayúdanos. Queremos nacer de nuevo. Queremos ser nuevas criaturas en Cristo. Queremos vivir por el Espíritu, Señor. Amén.